¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos a hoy jueves de la libertad en Cristo. Amén. Este estudio, hermanos, tremendo y precioso sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Que también es conocida como la carta magna precisamente de la libertad en Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Sea usted bienvenido a esta transmisión, ¿verdad? De hoy jueves, hermano, 3 de junio de este año 2021. ¿Verdad? Usted que está ahí en casa, usted que está ahí, hermano, en su trabajo tal vez, o aún en el templo, en una bodega, aún a nuestros hermanos que están, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, aún desde una cárcel, desde una prisión. Que el Señor los bendiga a todos, donde sea que usted se encuentre, el Señor está con usted, la paz de nuestro Señor Jesucristo está sobre su vida. Amén. Así que bueno, pues nos gozamos en esta noche, hermano, de poder traer la palabra de Dios, el mensaje precioso de la palabra de Dios, que trae edificación, consolación, pero también exhortación, hermanos, para nuestras vidas. Amén. Así que dejemos trabajar la palabra de Dios en nuestra vida, porque sabemos que es una obra perfecta. Amén. Y cuando ésta ha comenzado, lo mejor que podemos hacer es que ésta llegue a su término. Amén. Disponiendo nuestra vida. Gloria a Dios, me da mucho gusto, saludo con mucha alegría a la iglesia local, a la iglesia en San Ignacio, a todos mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que el día de ayer ya reiniciamos el servicio de media semana de forma presencial en el templo, amén, en el lugar en donde nos congregamos. Y asimismo, bueno, pues también se sigue transmitiendo por las redes sociales. Pero les recuerdo para que lo tengan presente y nos acompañen. Amén, el día de ayer hubo una muy buena asistencia, ¿verdad? Y pues nos gozamos, hermano, de ver que hay esa hambre, esa necesidad de buscar de la palabra de Dios. Amén, no solamente por las redes sociales, sino también de forma presencial. Amén. Así como los días domingo nuestro culto es presencial ya desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Y si Dios lo permite, que podamos seguir así. Gloria al Señor. Y bueno, pues saludos a la iglesia en San Ignacio, saludos, ¿verdad?, a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Saludos aquí en Villa Hidalgo, Jalisco, a la familia Lagunas, hermana Lucrecia, hermano Nergel, les amamos, ¿verdad? Y claro que sí, pronto, ¿verdad?, vamos a estar nuevamente por ahí con ustedes. Gloria al Señor. En Celaya, Guanajuato, al hermano Humberto, en Hermosillo, Sonora, al hermano Santiago Acuña, allá para el sur, ¿verdad?, en Coatepec, Veracruz, a Luis Antonio Olmos y Alejandra, Dios los bendiga. En Oaxaca, la hermana Tere Reyes, que el Señor le bendiga, hermana. Ánimo, vamos a seguir adelante, amén. Y mire, pues en todos los estados prácticamente de la República, bendiciones para todas las personas que nos ven en todo lugar, asimismo en Estados Unidos, en Canadá, nos gozamos, ¿verdad? Ayer dábamos la noticia de que nuestro hermano Neri Thomas ya está, hermanos, en libertad y con mucho ánimo de seguir adelante en la obra del Señor, padeciendo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les fortalezca, les bendiga y claro, vamos adelante, vamos a seguir adelante. Amén. Bendiciones a todos entonces en Canadá, sean fortalecidos y que el Señor, ¿verdad?, nos siga dando el denuedo para seguir adelante. Saludos en Europa a todos mis hermanos, ¿verdad?, allá en Londres, en Alemania, en España, ¿verdad?, aún en Oriente al hermano Isaac, que Dios los bendiga a todos. Y sin olvidar, fíjese, acá en Sudamérica, en Ecuador, hermano Filemón, ¿cómo está? Esperemos que se encuentre bien de salud, ¿verdad? Y asimismo el hermano Mariano y la hermana Sony Bravo, que Dios los siga guiando y fortaleciendo para seguir cuidando de la obra del Señor. Amén. Y nuestro hermano Jorge Ordóñez, que ya lo decíamos, que estas personas, todos estos hermanos en Cristo que nos escuchan desde 3 cárceles, que el Señor los bendiga, hermano Jorge, adelante, ¿verdad? Instrumento usted también es para llevar la palabra de Dios, para que se abran nuevos campos, para que la palabra de Dios sea sembrada. Y bueno, pues tras saludar a todos mis hermanos, ¿verdad?, vamos a ponernos en oración, vamos a introducirnos en el tema del día de hoy, que es un tema precioso. Yo le invito a que no se separe la próxima hora del celular o de la pantalla, de la computadora, de su dispositivo, para que podamos ser edificados por la preciosa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos orando. ¿Qué le parece? Vamos orando y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos y oremos.
Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo maravilloso de estudio de tu palabra. Habla nuestras vidas, disponemos nuestro ser, todo nuestro corazón, lo disponemos para ti. Llénanos con tu espíritu y que sea este quien nos guíe hacia toda la verdad. Gracias te damos en tu nombre, Cordero de Dios. Amén. Bueno, ¿qué le parece si vamos abriendo nuestras Biblias? Amén. Vamos a comenzar el día de hoy el capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Amén. Entonces vaya conmigo, Gálatas capítulo número 3. Amén. Tenga una libreta a su mano, ¿verdad? Para anotar su pluma. No se pierda, ¿verdad? Es muy importante. Fíjese, el día de hoy tenemos el estudio número 8. Amén. Tenemos el estudio número 8. Perdón, el tema número 7 o estudio número 7. Amén. Que le hemos llamado por la ley o por la fe. Amén. Así en pregunta, por la ley o por la fe, ¿verdad? Y bueno, pues el capítulo 3, fíjese, comienza de una forma emocionante, hermano, ¿verdad? Pero no sin antes, bueno, pues quiero decirle que hasta este punto de lo que hemos estado estudiando, fíjese bien, hemos mencionado y concluíamos la semana pasada sobre un hecho muy importante. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo Pablo reprendió a Pedro, hermano, cuando se levanta de estar comiendo entre los gentiles, de estar comiendo con ellos, y se levanta porque venían los de la circuncisión, ¿verdad? Aquellos judíos quienes, hermanos, pues también siendo creyentes, conservaban aún el hecho, hermano, de que era importante que aún los gentiles se tenían que circuncidar y observar toda la ley. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo, en todo lo que expusimos la semana pasada, lleva también a un hombre como Pedro, ¿verdad? Al punto de decirle que no debe de haber dos evangelios, sino que es uno solo. Y por causa de que es uno solo, el evangelio es superior a la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Amén. Así que la gracia que viene, hermanos, por el evangelio en nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, está por encima de las obras de la ley, incluso de la circuncisión, la observancia de los días y de todos los mandamientos, de todos los preceptos, hermanos, escritos en la ley de Moisés. Concluíamos en ello. Y de hecho, fíjese bien, cuando Pablo, ¿verdad?, reprende a Pedro, decíamos, hermano, y lo quiero enfatizar, que cuando también Pedro, hermano, se levanta de la mesa, fíjese bien, Pablo le hace ver que es como si él estuviera renunciando a la gracia que él mismo, siendo judío, también como Pablo siendo judío, que él mismo, es decir, Pedro, él mismo había reconocido que la gracia está por encima de la ley. Entonces, por eso Pablo lo reprende tan enérgicamente y créame que no era para menos, se lo merecía. ¿Sabe por qué? Porque es, hermano, como ya lo acabo de decir, como si Pedro, hermano, estuviera renunciando a la gracia que lo pone en la correcta relación con Dios, es decir, en la justificación, en la salvación. Y al renunciar a esta, era como Pedro volver a edificar las cosas que antes había destruido, como lo dijo Pablo, ¿verdad? Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, dice Pablo, transgresor me hago. Entonces, cuando Pedro se levantó de la mesa, todo eso fue lo que dijo. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? El hecho de que la gracia no es suficiente, sino que hay que observar la ley y el rito de la circuncisión, como si la ley, hermano, fuera superior al evangelio de la gracia, pero no lo es. Y esto es tan importante, fíjese bien, esto es tan importante de entenderlo, porque muchas de las veces, hermanos, se malinterpreta el hecho de cómo Pablo, ¿verdad?, reprende a Pedro y se toma con otro tipo de interpretaciones, dándole derecho, fíjese bien, a hombres, hermano, que fuera del contexto bíblico cometen abusos de autoridad. No, hermano, déjeme decirle que Pablo fue centrado, Pablo fue valiente, pero sobre todo Pablo fue doctrinalmente bíblico, escritural, ¿verdad? Y le hace ver a Pedro el error en el que estaba. Y yo creo, hermanos, sin duda que Pedro, hermanos, corrigió su error. Creo sin duda, hermano, que comprendió claramente que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba
era el mismo que él también había recibido desde nuestro Señor Jesucristo. Así que no había dos evangelios, era uno solo, estableciéndose la gracia por encima de la ley. Amén. Si no ha visto el tema pasado, véalo, hermano. Amén. Y mire, con todo esto, hermano, lo único que podemos ver es el hecho de que hasta el capítulo 2, el apóstol Pablo se dio a la tarea como de englobar, ¿verdad? O de englobar todo el evangelio que él predicaba, comprobar hermano, llevarlo desde el punto de vista histórico, fíjese bien, para demostrar que era el mismo evangelio de aquel que los 12 apóstoles predicaban. Porque vimos, ¿verdad?, en el capítulo 2 cómo Pablo explica los años en los que él estuvo recibiendo también directamente de nuestro Señor Jesucristo esa revelación del evangelio de la gracia que Pablo predicaba, aún siendo judío. Amén. Entonces, hasta este punto, fíjese bien, hasta el capítulo número 2, Pablo se dio a esa tarea de llevar una comprobación de que el evangelio que él predicaba no solamente era verdadero, sino que también era el mismo que aquellos 12 apóstoles recibieron directamente de Jesús. Era el mismo evangelio. Y ahora fíjese bien, en el capítulo número 3 va a llevarnos al terreno práctico, ¿sí?, de comprobar que el evangelio que él predicaba era, hermanos, completamente el verdadero y aquel que coincidía con los 12 apóstoles. Es decir, hasta el capítulo 2 es como una forma teórica, una forma histórica, mejor dicho, pero a partir del capítulo 3, Pablo, hermano, va a llevarnos al terreno de la práctica. ¿Por qué? Porque era necesario, hermano, que ya no de una forma histórica, sino ahora ya de una manera práctica, se comprobara, hermano, hermana, en nuestras vidas. Y poder así ratificar todo lo que el evangelio de la gracia que Pablo predicaba nos puede justificar, nos pone en la correcta relación con el Padre, y es decir, nos hace ser salvos. Amén. Cosa que la ley, hermano, no puede hacer. Así que yo le invito, hermano, prepárese, ¿verdad? Acomódese a gusto, pero no tanto, hermano, que se me vaya a dormir. ¿Sale? Y fíjese, quiero comenzar, hermano, leyendo el pasaje. ¿Qué le parece? ¿Ya está conmigo? Ahí en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 hasta el 5. Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermano, tremenda este pasaje, esta exhortación, hermano, y creo que, fíjese, es esta exhortación conocida, hermano, por todos nosotros, por muchos cristianos, ¿verdad? La llamada de atención tan enérgica que ahora Pablo, fíjese bien, viene a hacerles directamente a los Gálatas, ¿sí? Ya no a Pedro ya le reprendió, a Pedro ya le ubicó, ya le dijo: Pedro, es el mismo evangelio, te levantaste de la mesa como si renunciaras a la gracia, no es correcto, no podemos estar en la correcta relación con el Padre a través de la ley, a través de las obras de la ley, ya que éstas no justifican. Lo único que justifica es el sacrificio perfecto de Jesucristo, los méritos de Él por cada uno de nosotros. Pero ahora aquí, hermano, fíjese bien, ahora aquí en el capítulo número 3, Pablo usa otro argumento, fíjese bien, otro argumento para mostrar que es la fe, escúchelo, que es la fe lo que, hermano, realmente nos justifica delante de Dios y no las obras de la ley. Es decir, el ser justificados
es, hermano, estar en la relación correcta con el Padre. Y Pablo usa otro argumento para afirmar, para asegurar que es por medio de la fe y no por las obras de la ley que podemos llegar a esa correcta relación con nuestro Padre Celestial, justificados delante de Él. Amén. Fíjese bien, hay algo muy importante aquí. En la primera iglesia, hermanos, los convertidos, es decir, los creyentes, ¿sí?, recibían el Espíritu Santo por ser sensibles a Él por medio de la fe. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué estoy utilizando, hermano, este argumento o este punto? Por lo que el apóstol Pablo, hermanos, pregunta, por lo que el apóstol Pablo insiste, hermano, desde el comienzo de este pasaje que acabamos de leer. Fíjese bien, en el primer versículo, la exhortación es fuerte, ¿verdad? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Es decir, les faltaba inteligencia, fíjese bien, les faltaba sabiduría para mantenerse en el fundamento que habían recibido. Por eso Pablo los llama insensatos, ¿verdad? Porque esa falta de sabiduría los hizo separarse del fundamento que ya habían recibido. Y fíjese, ¿sabe para qué? Para seguir mandamientos, hermano, de una ley, la ley de Moisés, que ni siquiera, hermano, fíjese bien, era muy probable que ni siquiera, hermano, ellos habían escuchado, que ni siquiera habían conocido. Me estoy explicando, qué tremendo es eso. ¿Sabe por qué? Porque esto nos habla de lo que sigue pasando hoy en día también. ¿Qué? El hecho de que mucha gente, mire, sigue cosas que ni sabe. Va en pos de cosas que ni conoce. ¿Sí? Pero ahí va, ¿verdad? Prefiere abandonar, fíjese bien, ¿sí?, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que tiene buen nombre. Permite en su vida, fíjese bien, crecer raíces, hermano, que lo llevan, fíjese, desde la curiosidad, desde deseos, hermano, malintencionados, hasta cosas, hermano, que terminan desviando su vida por cosas, fíjese bien, que ni sabe y que ni entiende y que ni conoce. ¿Me explico? Es tremendo, hermano, cómo los Gálatas, fíjese, lo vuelvo a repetir, los Gálatas, hermano, abandonaron el fundamento, por eso son insensatos, abandonaron el fundamento que habían creído, que habían recibido por la fe, para seguir preceptos que ni conocían. ¿Sí? Era muy seguro, hermano, que a ese punto, hermano, en el que los Gálatas recibieron el Evangelio, mire, ellos no conocían lo que era la ley de Moisés, ¿sí? Pero ahí van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les hablaron bonito, ¿por qué? Porque les enseñaron algo, desacreditando al apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahí van siguiendo, hermano, eso que ni siquiera conocían. Tengamos mucho cuidado. Es por ello que Pablo los llama insensatos. Una persona insensata es una persona falta de inteligencia y de sabiduría, ¿sí? Y luego les dice, ¿quién nos fascinó? ¿Sí? Creo que esa frase o esa palabra, hermano, fíjese bien, la palabra fascinar, ¿sí?, viene de la raíz griega, de la palabra griega, hermano, que es vascaino, ¿sí? ¿Sabe qué significa, hermano, esa palabra? Esa palabra, ya traducida al español, significa hechizado, ¿sí? Entonces, si la leemos con el sentido original de la palabra original, fíjese, es como si dijéramos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Fíjese, la palabra, hermano, que estamos explicando como fascinó, estamos diciendo que en el original significa hechizado. Y al leerla como va, ¿verdad? Como es ¿quién os hechizó? Mire, quiero explicarle a qué se refiere esta frase. No hace referencia tanto, hermano, al hecho a que los predicadores judaizantes echaran mano de artes mágicas. No me refiero a eso. No explica eso esta palabra. Escúchelo. Sino que el efecto, escuche, el efecto de las enseñanzas de los predicadores judaizantes era de tal manera, ¿sí?, que aquellas personas es como si resultaran hechizadas. Es decir, esta palabra
no hace referencia al uso de artes mágicas o de hechizos, sino que hace referencia a la forma tan fuerte en la que los Gálatas, con esa falta de sabiduría y esa falta de inteligencia, abandonaron el fundamento. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, de una forma, hermanos, bastante fuerte, bastante determinante, por así decirla, abandonaron la verdad para irse en pos de cosas que ni siquiera conocían. O sea, usted ha conocido a gente así, ¿verdad? Gente, hermano, que defiende a capa y espada, mire, cosas que ni sabe, que ni conoce y que hasta ni entiende. Ah, pero ahí están, ¿verdad? Bien aguerridos, bien segurotes, ¿verdad? De cosas que ni entienden, que ni saben, que ni conocen. Eso es lo que nos explica la palabra vascaino, que es hechizado. Los Gálatas, hermano, miren, no conocían la ley, ¿verdad? No había llegado a ellos, ¿sí? Pero ahí estaban, mire, así como de esos que decimos, ¿verdad? De hueso colorado defendiendo algo que no era para ellos, algo que no entendían. Eso es lo que nos explica la palabra. Se da cuenta del por qué ahora vuelvo al argumento que le menciono, de que los creyentes en la primera iglesia, escuche esto, recibían cuando venían a los pies de Cristo, recibían el Espíritu Santo por ser sensibles a Él, pero por medio de la fe, no por medio de cosas, hermano, que no conocían, no por medio de la observancia de una ley, hermano, que claramente no era, hermano, para los gentiles. Escuche esto, en el libro de los Hechos tenemos varios pasajes, varios registros de cómo el Espíritu Santo respondió a la fe de aquellos que se acercaron al Hijo de Dios para recibirle como su Señor y Salvador. Es decir, que aceptaron el sacrificio de Él como pago por sus vidas, para ser justificados delante del Padre. Entonces el Espíritu Santo vino a ellos. Y este argumento es, hermano, base para lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo número 2. ¿Me está siguiendo? Fíjese bien, en el verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por eso que le hablo de este argumento, ¿sí? No podemos recibir al Espíritu por algo que no conocemos, por algo que no es para nosotros, sino que la única manera, escúchelo, la única forma de recibir la evidencia de que somos hijos de Dios, que es tener a su Espíritu Santo en nosotros, solamente se recibe por la fe. Amén. Qué argumento, hermano, tan precioso y tan importante que es para nuestras vidas. ¿Y sabe también para qué? Para deslindar del verdadero evangelio de Jesucristo todo aquello, hermano, que se le intenta pegar, amalgamar, ¿verdad? Y hacerlo, fíjese bien, algo que de pronto, hermano, ya no es el evangelio original, puro de nuestro Señor. Lo tenemos que, hermano, limpiar. ¿Cómo? Teniendo, hermano, el conocimiento bíblico y doctrinal, hermano, que está en la palabra de Dios, como este que acabamos de mencionar, que el Espíritu Santo solamente se recibe por fe, no por obras, no por la observancia de la ley de Moisés, no por la circuncisión. No se recibe, hermano, porque nosotros seamos buenos. Se recibe por los méritos de aquel que murió en la cruz, creyendo en Él, y en respuesta a la fe que depositamos en Él, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Amén. Esto, hermano, es muy importante. No lo olvide. Ahorita lo vamos a ver. Fíjese bien, el Espíritu Santo, hermano, producía un nuevo brote, hermanos, de vida. Un poder, hermano, que la gente podía ver, que lo podía constatar. La evidencia del Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos era tan evidente que todo mundo, hermano, podía llamarlos cristianos, podía llamarlos hijos o hijas de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Hoy en día, hermano, nos llamamos cristianos nada más porque vamos a una iglesia cristiana. No. En el principio de la iglesia se les llamó cristianos, escuche, por la evidencia del Espíritu del Señor que vivía, que habitaba en ellos. Y ese Espíritu se manifestaba.
con una nueva vida, abandonando el pecado, con una nueva vida, fíjese bien, de poder, viviendo en el Espíritu. Estamos entendiendo. Así que no seamos cristianos de nombre, seamos cristianos porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Amén. Es el Espíritu de Dios también. Amén. Así que seamos cristianos porque Él habite, hermano, en nosotros. Y eso se puede evidenciar con un cambio de vida y se puede evidenciar, fíjese bien, manifestando los dones del Espíritu en nosotros. Amén. Oh, hermano, gloria a Dios. Fíjese qué hermoso, hermano, depositar nuestra confianza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermano, fíjese bien, es lo que nos menciona desde el versículo número 1, hermano. ¿Sí? Les dice a los Gálatas, ¿verdad? Como ya lo vimos, son faltos de sabiduría, faltos de inteligencia, como niños incautos, ¿verdad? Que son llevados por doquiera, ¿verdad? Como él mismo también lo menciona en otra de sus cartas, ¿verdad? Que son llevados por doquiera por todo viento de doctrina, ¿sí? El apóstol Pablo, fíjese bien, les dice, hermano, que se habían dejado hechizar por enseñanzas que, como ya lo dije y lo vuelvo a decir, hermano, por enseñanzas que no conocían, ¿sí? Fue tan fuerte el abandono a la verdadera fe, el abandono al fundamento del Evangelio de la gracia, fue tan fuerte y se arraigaron tanto en esta nueva creencia, que eso es lo que nos explica, como ya lo vimos, la palabra hechizado o fascinado, ¿sí? Es tremendo, hermano, esto. Fíjese bien, ellos debieron de haber permanecido en lo que era, hermano, su fundamento. ¿Y cuál era su fundamento? Su fundamento era el Cristo crucificado. El Cristo, la imagen de Jesucristo, hermano, sobre la cruz, que es como Pablo se los había presentado en su predicación. Hermano, con esto, ¿sabe qué nos da a entender también Pablo? Claramente, hermano, con esto nos muestra el reproche tan fuerte, hermano, que les lanza a los Gálatas. ¿Sí? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para abandonar al Cristo sobre la cruz, para preferir enseñanzas que ni saben, que ni entienden, que ni conocen, pero que ahí están arraigados en estas? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Se da cuenta del reproche, hermano, tan directo que el apóstol Pablo les da a los Gálatas, con ese sentir, escuche, de que pudieran reivindicar su proceder, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. ¿Sabe? Es una exhortación tan fuerte, hermano, que pretendía el apóstol Pablo hacerlos reaccionar. No era, hermano, un grupo pequeño el que se estaba desviando del verdadero evangelio. Eran muchísimos, hermanos y hermanas que estaban, fíjese bien, abandonando la predicación que Dios llevó a cabo a través de un hombre como Pablo. Muchos estaban abandonando, hermano, el verdadero evangelio. Entienda el porqué del reproche, de la exhortación tan fuerte que el apóstol Pablo lanza para producir en ellos la reacción de hacerlos volver. Y escuche esto, hermano, fíjese bien. Ellos estaban abandonando la doctrina de la redención por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estaban abandonando, hermano, todo lo que nosotros conocemos como la doctrina, hermano, de la muerte en la cruz, de la justificación, de la redención, de la resurrección, de la justicia, o sea, de todo, hermano, lo que es la base del cristianismo, escúchelo. Estos hombres y mujeres lo estaban abandonando. ¿Y para qué? Lo estaban abandonando, hermano, para seguir preceptos que no les podían salvar, que no les podían poner, hermano, en justificación delante de Dios. ¿Se imagina, hermano, qué absurdo es eso? No sé si se está dando cuenta usted de esto. Pero qué absurdo, hermano, es vivir de una manera, haciendo cosas en nuestras vidas, cosas, hermano, que no nos justifican delante de Dios. Cosas, hermano, que
por mucho que hagamos, fíjese, por mucho que hagamos, no nos pueden, hermano, poner en la correcta relación con Dios. Para ejemplo, está Pablo, hermano, ya lo vimos en la semana pasada. Pablo no era cualquier judío. Pablo fue un judío celoso, al extremo que persiguió a la iglesia. Él practicó en su vida el judaísmo, pero se dio cuenta que a través de este solamente llegaba a lo mismo, a sentir un hueco, a sentir una insatisfacción en su vida y sobre todo el no obtener el agrado delante de Dios. Y él fue un hombre, hermano, que fue testigo de que solamente al aceptar el sacrificio de Jesús como el Cristo sobre la cruz, así solamente pudo entrar, fíjese bien, en la correcta relación con el Padre al recibir la justificación de sus pecados y la salvación sobre su vida. ¿Me está siguiendo? No se me pierda. Amén. Estamos hablando de cosas, hermano, que son muy esenciales para la vida cristiana. Doctrinalmente estamos hablando de cosas muy importantes para la vida cristiana. Amén. Fíjese bien. El apóstol Pablo, hermano, como lo mencionamos ya en el versículo número 2, les dice, hermano, que era un error, fíjese bien, el llegar a creer que ellos podían recibir el Espíritu Santo por hacer obras, por hacer méritos. ¿Estamos entendiendo? Pablo les dice, hermano, que no era correcto el arraigarse a un conocimiento que no les puede llevar, hermano, delante de Dios a ser alguien agradable con Él. Entonces, fíjese bien, las obras de la ley, ¿sí?, no eran, hermano, las que les llevaban a eso, a estar bien delante de Dios. Que lo único que lo podía hacer, hermano, y poder tener la evidencia de ser hijos de Dios, era la fe. Y la evidencia de ser hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Algo que acabamos de explicar hace un momento. Amén. Fíjese bien, hermano. Pablo afirma que entre los Gálatas, escuche, esto es hermoso. Pablo está afirmando en el versículo número 2 que ellos, fíjese bien, y hasta lo hace con una pregunta, ¿verdad? Así como para hacerlo todavía más vivo, lo que él pretendía hacerles reaccionar. Les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escúchelo. Pablo estaba asegurando con una pregunta, ¿sí?, que entre los Gálatas vino el Espíritu Santo. O sea, hermano, que su vida, fíjese bien, su vida, hermano, fue transformada y que encima pudieron tener dones, la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Hermano, qué tremendo, escúchenlo. Es, hermano, esto tan grave lo que estaba pasando con los Gálatas, que fíjese, estaban renunciando por seguir a los judaizantes, por seguir una ley que no era para ellos. Es más, como ya dijimos, por seguir algo que no conocían siquiera, que no les había llegado. Fíjese, estaban renunciando a la transformación de sus vidas por la obra del Espíritu Santo y estaban renunciando al mover del Espíritu Santo en sus vidas a través de los dones. Estaban renunciando a ello por preferir el rito de la ley, el rito de la circuncisión, la observancia, hermanos, de una ley que ni entendían ni conocían. ¿No le parece, hermano, que es muy grave? Y vuelvo también a una palabra que ya dije. ¿No le parece que es, hermano, incluso hasta absurdo? ¿Cómo es posible, fíjese bien, que los Gálatas, habiendo, hermanos, creído en el Evangelio de la gracia, teniendo al Espíritu Santo en sus vidas que los estaba transformando y que les estaba llevando a moverse en los dones del Espíritu, cómo es posible que renunciaran a eso por preceptos de la ley que no les podían justificar, que no hacían nada por ellos? Hermano, es así de tremendo esto que estaba pasando con los Gálatas, como lo que hoy en día pasa, hermano, en muchas iglesias cristianas. Como lo que hoy en día pasa con mucha gente. ¿Qué? Esto mismo. ¿Cómo es posible que mucha gente, fíjese bien,
está renunciando a ese don celestial, está renunciando, hermano, a haber probado de ese don celestial, a esa salvación, de haber probado, fíjese bien, incluso el servir a Dios a través de sus dones. Renunciar a eso por seguir, fíjese bien, ideologías o argumentos o doctrinas de hombres que los someten solamente a una esclavitud y que en ninguna forma, de ninguna manera, los llevan a la correcta relación con Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Se da cuenta? Créame, hermano, que conozco gente que ha hecho eso, que un día sirvió, que un día probó, que un día, hermano, estuvo en las filas del cristianismo, pero que ahora, hermano, mire, atacan esas filas del cristianismo porque han llegado al conocimiento de una gran verdad, porque ahora ya están en la verdad y habían vivido toda su vida engañados. Fíjese, dando fruto, dando evidencia de un cambio en su vida, dando la manifestación de los dones del Espíritu en su vida, prefirieron renunciar a todo ello para someterse a preceptos, hermano, que no pueden cumplir. Para someterse, hermano, a leyes, a mandamientos que no los pueden justificar delante de Dios. Y el cristianismo, hermano, ya lo ven como algo, fíjese bien, diminuto, como algo insignificante, como algo fallido, como algo que no sirve. Creo que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? El cristianismo, fíjese bien, es la evidencia de que Cristo habita en una persona a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Así que no podemos denigrar, ni sobajar, ni humillar, ni tratar de una forma despectiva o menospreciable al cristianismo. Porque mire, sí habrá quienes, ¿verdad?, se hagan llamar cristianos y no vivan como tal. Pero no podemos generalizar, porque verdaderamente en la iglesia cristiana hay cristianos de verdad. Amén. Así que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque es la vida misma de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu. Y es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Pablo afirma que el don del Espíritu, que la vida de Cristo en ellos, al transformarlos y al manifestarse en dones espirituales, se llevó a cabo en sus vidas. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible? Les dice, díganme, ¿recibieron el Espíritu por hacer las obras de la ley? O sea, por circuncidarse, por observar el rito de toda la ley de Moisés, ¿o recibieron el Espíritu por el oír con fe? Pablo estaba afirmando que los Gálatas se movieron en los dones espirituales. Pablo estaba afirmando que los Gálatas tenían la evidencia de ser verdaderos cristianos por tener al Espíritu de Cristo en ellos. Y se da cuenta, hermano, a lo que los Gálatas estaban renunciando. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo, hermano, se puede llegar a eso? ¿Cómo? ¿Sabe? Como Pablo ya nos lo explicó. Cuando somos hechizados. Y mire, no tanto que, ¿cómo decirlo? No tanto que ejerzan sobre nosotros magia. No, sino acuérdese que esa palabra fascinó o hechizado indica la manera en la que una persona abandona lo que es verdadero y se arraiga tan fuertemente en algo que incluso hasta puede ser una mentira o hasta puede ser algo que ni sabe y que ni conoce y que ni entiende. Ah, pero ahí está bien arraigadote. ¿Sí? Y sabe que así son muchos. Así hay mucha gente, hermano, que defiende el judaísmo, que defiende todo esto, hermano, mire, ni siendo judíos. ¿Sí? Ni siendo judíos. Y defienden, hermano, esto más, hermano, que hasta los mismos judíos. ¿Me explico? Mire, Pablo es tan claro que le habla fuerte a los Gálatas y les dice, la actitud que ustedes tienen no es correcta. Están defendiendo algo que ni es para ustedes y que ni conocen.
Son faltos de sabiduría, faltos de inteligencia, como niños incautos. Y Pablo les dice, a ver, la evidencia del Espíritu Santo en sus vidas, ¿cómo vino? Por seguir esa ley en la cual yo, siendo judío, me di cuenta que no me justifica, o recibieron el Espíritu por el oír con fe, por el entregarse al Evangelio de la gracia con fe. Y la respuesta, hermano, era clara. Es como una pregunta retórica, ¿sí? Una pregunta en la que ya va la respuesta, ¿sí? Claramente la respuesta era que los Gálatas habían recibido el Espíritu por medio del oír con fe. Así que, hermano, ¿para qué arraigarse? ¿Para qué defender algo? Fíjese bien que no nos justifica delante de Dios. Algo, hermano, que no nos pone en la correcta relación con el Padre. Y encima hasta hablar mal de todos aquellos, hermano, que tratamos de vivir una vida, fíjese bien, guiada por el Espíritu del Señor, siendo cristianos, viviendo en el cristianismo. ¿Sí? Esto es fuerte, hermano, esto es tremendo. Miren, el siguiente versículo, vaya poniéndome atención, en el verso 3, Pablo exhorta, ¿verdad? Nuevamente con una pregunta diciendo, ¿tan necios sois? ¿Sí? Esa palabra necios, hermano, habla, fíjese bien, de la dureza que había en el corazón de ellos. O sea, tan duros os habéis hecho. Es como si Pablo les estuviera diciendo así. No es que los estuviera ofendiendo, me explico, sino que denota con esta pregunta la dureza a la que habían llegado abandonando el fundamento que una vez habían creído, ¿sí? Que un día creyeron. Y les dice también, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿sí? Mire, con esta pregunta el apóstol Pablo hace referencia a que los Gálatas iniciaron su cristianismo recibiendo el Espíritu al creer en Cristo. ¿Recuerda la enseñanza de ayer de Juan? De primera de Juan capítulo 5. Dice, todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree, ¿sí? Que Jesús es el Hijo de Dios, dice, pues es nacido de Dios. Y mencionábamos ayer, fíjese bien, que la base del nuevo crecimiento, perdón, del nuevo nacimiento es el creer. Amén. Por eso, hermano, esa palabra creer nos hace creyentes cuando venimos a los pies de Jesucristo. Y a partir de que somos creyentes comienza el proceso de vida que se llama la vida cristiana, que es un proceso, hermanos, de abandonar el pecado, un proceso de conversión, un proceso, hermano, que implica hasta disciplina en nuestra vida para entender que ahora ya no vivo para el pecado, sino que ahora vivo para Dios y en quien permito, fíjese bien, en mí, el mover de su espíritu para que me dé la fuerza para abandonar esa vida de pecado. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí, hermanos, el apóstol Pablo hace alusión a eso, ¿verdad? Hace alusión al hecho de que el Espíritu lo habían creído, lo habían recibido por creer. Y ahora, fíjese bien, les dice, si lo recibieron por creer, dice, ahora queréis acabar por la carne, o sea, consumar la obra de Cristo, ¿sí? Con la práctica de la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. A ver, si me estoy explicando, mire. En otras palabras, esta pregunta, Pablo les estaba diciendo, no es posible, ¿sí? No es posible que vayan de adelante para atrás, ¿sí? O sea, si recibieron el Espíritu por la fe, no es posible que ahora terminen haciendo obras de la ley que no les pueden salvar. ¿Me estoy explicando? Tome nota de esto. Es de ir de hacia adelante hacia atrás. Cuando la vida cristiana, hermano, es ir hacia adelante, avanzando. No es, hermano, de adelante hacia atrás. Pablo, hermano, fíjese, les estaba diciendo, ¿cómo ustedes están yendo de lo menos perfecto a lo perfecto? O sea, así es como debieran de ir, de lo menos perfecto a lo perfecto, pero ustedes lo están haciendo al revés, me explico. Están yendo de lo perfecto a lo menos perfecto. Es decir, estaban dejando la gracia para irse
a la ley. Amén. La vida cristiana no consiste en eso. Estamos entendiendo. Pablo les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, habiendo comenzado en lo perfecto, ahora vais a acabar, les dice, por la carne, habiendo comenzado en lo perfecto, ahora van a lo menos perfecto. Era el error que estaban cometiendo los Gálatas. No era posible, hermano, que estuvieran haciendo eso. Hermano, imagínate cómo abandonas algo que es lo mejor de tu vida, ¿sí? Por algo peor, ¿sí? Por algo, hermano, que no vale la pena, cuando Dios te da lo mejor, ¿verdad? Fíjese, esto me hace pensar en lo que a veces pasa con muchos hombres. Póngame atención. Muchos hombres, hermano, que caen en adulterio, ¿sí? Caen en adulterio, hermano, por la cosquilla, la curiosidad de sentirse así como jovencitos, como adolescentes. Y mire, qué tremendo. Abandonan a su esposa, una mujer virtuosa, una mujer, hermano, en todos los sentidos, fíjese bien, virtuosa, una persona, hermanos, hermosa, por otra, hermano, que está re fea. ¿Me explico? Por otra, hermano, que chale, ¿verdad? O sea, ¿cómo abandonar a su esposa e irse con una mujer que tan solo nomás de verla, hermano, uno dice, Padre Santo, ¿me explico? Era lo que los Gálatas estaban haciendo, ¿sí? Estaban dejando la gracia, abandonando lo más excelente que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Lo estaban abandonando para someterse a preceptos, ¿verdad? De que no comas esto o haz esto, ¿verdad? Y los días y circuncídate y haz obras, ¿verdad? Para que agrades a Dios. ¿Se da cuenta? El error que cometemos. Y se da cuenta del tamaño de la exhortación de Pablo para querer hacer reaccionar a los Gálatas. O sea, ¿en qué cabeza cabe abandonar lo más excelente de Dios por algo que no puede ser superior a eso excelente que Dios nos ha entregado en su Hijo Jesucristo? Ellos estaban retrocediendo, ¿se da cuenta? En vez de ir avanzando, estaban retrocediendo, dejando lo mejor por algo que no era lo mejor, abandonando lo perfecto por algo menos perfecto. No era correcto, pero aún así, muchos hermanos lo hicieron y se desviaron de la verdad. ¿Verdad? Qué terrible, hermano. Imagínense, en nuestra vida cristiana puede pasar lo mismo. ¿Sí? Puede pasar lo mismo. Estamos en el Evangelio de la Gracia. Y de pronto, mire así, porque alguien nos fascinó, porque alguien nos hace preguntas, ¿estás seguro de la Biblia? ¿Estás seguro de lo que estás leyendo? De esa versión de la Biblia, que mira el original. Y mira, hermanos, yo tengo años estudiando el original, el griego, el hebreo. Palabras, raíces. Y le digo una cosa. En mi experiencia personal, hermano, hermana, no he encontrado algo mejor que la justificación de nuestras vidas, de la humanidad, por la obra perfecta del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y a ello, hermano, le he entregado mi vida hasta el día de hoy, a la predicación del Evangelio de la Gracia, y no a someter a personas a preceptos, hermano, que prácticamente nadie puede cumplir. Cristo se los dijo a los fariseos, lo recuerda. En uno de los evangelios, en más de un evangelio, Cristo exhortó a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, de poner cargas que ni ellos mismos podían cargar, poner cargas sobre otros que ni ellos mismos podían llevar. Qué cosa, hermano, tan tremenda es lo que estamos hablando, lo que estamos explicando conforme a la palabra. Vienen conmigo y me dicen, es que esta versión, es que esta no, está mal.
¿verdad? Porque viene de un monje, porque viene de tal persona. Y mire, y aunque hemos estudiado la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no contiene errores. La palabra de Dios, hermano, es viva, es eficaz. Y nos enfocamos tanto, miren, en detallitos, que al final terminamos perdiendo el fundamento, perdiendo el rumbo de nuestra fe. Y acabamos haciendo cosas, desligándonos de Cristo, desechando su gracia, por un conocimiento humano que trastorna la mente, trastorna el corazón. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo abandonar la gracia para seguir una ley que no nos justifica, que es inferior a la gracia de Dios? Oh Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos? Qué tremendo, hermano, lo que estaba pasando aquí. Pero vamos a seguir. En el verso 4, fíjese lo que dice la palabra. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Dice, si es que realmente fue en vano. Fíjese, aquí hay dos maneras de traducir, hermano, la frase que dice, si es que realmente fue en vano. ¿Sí? Esa frase es muy importante porque, fíjese, Pablo, hermano, no hace sino confirmar lo que ya estaba insinuando con la pregunta anterior. Con la pregunta del verso 3, ¿verdad? Donde les dice, bueno, si comenzaron por el Espíritu, manténganse en el Espíritu, pero no, comenzaron por el Espíritu y quieren acabar por la carne. Es ilógico, es incoherente. Pablo hace alusión, a esa pregunta y es como si les dijera, ¿verdad? Les dijera, así es, todos esos dones con que el Espíritu Santo les favoreció, en realidad, fíjense bien, no les valieron de nada. No les aprovecharon de nada. Pues al tratar de buscar el ser justificados por la ley, abandonaron a Cristo. Es como si Pablo les estuviera diciendo eso. ¿De qué les sirvió probar? ¿De qué les sirvió servir? ¿De qué les sirvió el darse cuenta del verdadero evangelio si al final agarraron así el papel, lo arrugaron, ¿verdad? Como una hoja de papel y lo aventaron al bote de basura, el evangelio de la gracia, incluyendo los dones del Espíritu, incluyendo, escuche esto, hermano, el mover del Espíritu Santo en sus vidas que los estaba transformando, haciéndolos mejores personas, cristianos. Pablo, hermano, les estaba diciendo eso. ¿De qué les sirvió? No les valió de nada. ¿Sí? Y la otra interpretación de esa frase, si es que fue en vano, mire, es como si Pablo estaría tratando, ¿sí? Así como de suavizar, como de atenuar la expresión anterior, ¿verdad? También la del versículo 3, mostrando, fíjese bien, cierta confianza en que los Gálatas no se dejarían fascinar. O sea, en otras palabras, como hacerlos reaccionar de que al haber recibido el Espíritu por la fe y al haber experimentado los dones en su vida y servir a Dios edificando a la iglesia, que pudieran valorar eso y no dejarse seducir por falsas doctrinas ni aún por la influencia de predicadores judaizantes. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que muchas de las veces pretendemos hoy en día. Hacer reaccionar a una persona de no abandonar la verdadera fe en Cristo e irse en pos de ideas, hermano, filosofías de hombres, mire, bien trastornadas, bien equivocadas, bien desviadototototas, haciéndoles ver, mira, es que tú serviste, tú manifestaste los dones, profetizaste, diste palabra, oraste por un enfermo y sanó, o sea, ¿qué más quieres? Tienes la evidencia del Espíritu en tu vida y la estás rechazando por ir a someterte a preceptos que solamente te esclavizan y que no te llevan a experimentar la nueva vida en Cristo, que no te llevan a la correcta relación con el Padre. ¿Sabe qué, hermanos? A veces hay gente así, se lo vuelvo a repetir. A veces hay gente, hermano, que ha abandonado, fíjese, el mover del Espíritu de Dios en su vida por preferir lo que un hombre le está diciendo. Y eso llevarlo a la esclavitud
y no al experimentar la libertad en Cristo, a través de su Espíritu. ¿Sí? Mire, personas que me dicen, ¿verdad? Que me dicen, incluso pastores que me dicen, es que necesito algo nuevo, es que necesito algo diferente. Y escúcheme, cuando me dicen eso, mire, pareciera que la vida en el Espíritu como que ya la llevaron a un límite, a un punto en el que ya ni eso les satisface. Pero ni siquiera es eso. ¿Me explico? O sea, hablan de que necesitan algo nuevo cuando están, hermano, mire, están espiritualmente, hermano, están completamente apagados. Ah, pero quieren algo nuevo. ¿Saben qué es lo algo nuevo que necesitan? El rendirse a la gracia del Evangelio, el experimentar el Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Sabe qué es lo que yo les contesto cuando me dicen eso? Les digo, miren, yo tengo tanto que predicar, tengo tanto que enseñar, tengo tanto, hermano, que servirle a la gente, que todo eso no lo puedo hacer si el Espíritu Santo no está en mí. Y yo siento su presencia se manifiesta en mi vida, que no puedo yo estar apagado, que no puedo yo estar así agüitado, no puedo estar triste, porque el Espíritu Santo se mueve en mí y eso me lleva a predicar, a ministrar, a aconsejar, a orar, me lleva a hacer tantas cosas que me siento tan lleno de vida, que me siento, hermano, que me falta vida, que me falta, hermano, mire, tantas cosas por hacer. Y gente, hermano, pastores incluso que vienen y me dicen, es que yo necesito algo nuevo. Así como si la vida en el Espíritu ya, hermano, por Dios, como si ya la hubieran experimentado toda. Hermano, cuando yo, hermano, un servidor, mire, siento que me falta tiempo, vida, siento que me falta, hermano, tanto por hacer. Y es un gozo, hermano, es un privilegio el poder experimentar la presencia de su Espíritu en mi vida. Y cuando vienen conmigo así, hermano, de que es que necesito algo nuevo, es que ya no me es suficiente, así como haciendo alusión a lo que le digo, como si ya se movieran en el Espíritu, cuando es todo lo contrario, están bien apagadotes y muchas veces por el pecado. Ay, ay, ay. Y aún personas que están en responsabilidad de la iglesia, están en pecado tan tremendo. Pastores están en pecado tan tremendo, en prácticas de pecado tan tremendas, que el Espíritu de Dios no puede habitar allí. Pero ahí vienen, ¿verdad? Es que ya el cristianismo ya no es suficiente. Yo necesito más, un mover más. Ay, por Dios, sea por Dios, arrepiéntase de ese proceder. Y verdaderamente experimente el poder del Espíritu Santo sobre su vida. El día que lo experimente, mire, no va a andar buscando, no va a andar viendo a ver quién le habla bonito, quién le fascina. Se va a poner a hacer la obra del Espíritu. Vean la predicación del domingo pasado. La obra del Espíritu, así le llamamos. Qué tremendo, hermano, es esto. Me está siguiendo. No se me pierda, me está siguiendo. No se me duerma, me está siguiendo. Qué tremendo es esto, hermano. Amén. Hacen ver, hermano, la vida cristiana como si ya fuera insuficiente. Cuando es la vida, hermano, que fíjese, en el mover del Espíritu Santo, nos lleva a que no podemos estar, hermano, quietos. A que no podemos callar. A que no podemos, hermano, dejar de servir. ¿Cómo es que vienen conmigo y me dicen, es que para mí ya el cristianismo ya no sirve, ya no es suficiente? ¿Sí? Hace tiempo una persona me decía, esto ya es todo del cristianismo. Así como si esa persona, mire, ya fuera un súper cristiano y ya hubiera llegado a ese punto de decir, ya es todo. Esa persona vino y me dijo, sí, es que yo veo que el cristianismo es lo mismo, ¿verdad? Y que no hay nada nuevo. ¿A poco ya esto es todo? ¿Y sabe qué le dije? Lo di como testimonio el lunes en el Instituto Bíblico. Les decía yo a los alumnos del instituto, yo le dije a esta persona, le dije, ¿y los dones del Espíritu? El mover del Espíritu, la guianza del Espíritu sobre tu vida, ¿tú tienes la evidencia de eso? Y dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Sí, yo sé que el Espíritu Santo está en mí, pero eso de los dones, el ser guiado, ¿qué es eso? Le dije, entonces, ¿sabes qué, mi chavo? Estás mal desde ahí.
Y mire, es una persona, hermano, de más de 60 años de edad, que ha vivido en la vida cristiana prácticamente toda su vida desde que nació, ¿sí? Y no ha experimentado los dones del Espíritu en su vida. Pues mire, cuando le dije eso, gloria a Dios, le desperté la curiosidad. Entonces dijo, qué equivocado, entonces hay algo nuevo que tengo que estudiar, que tengo que experimentar. Le dije, pues claro. Hermanos, ¿se dan cuenta de los errores que cometemos? En ocasiones, fíjese, por pecado, en ocasiones por conveniencia, en ocasiones por, mire, muchas cosas, como que nos ponemos por encima del cristianismo y decimos, ya es todo, es que el cristianismo ya no me satisface, necesito algo más, cuando ni siquiera pueden vivir la vida cristiana, cuando ni siquiera han dado evidencia de que el Espíritu Santo está en ellos. ¡Qué error tan tremendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Créame que al estar exponiendo de esta carta, hermanos, me lleno, me identifico mucho del sentir de Pablo. Él los quería hacer reaccionar. Como muchas veces, lo vuelvo a repetir, hemos querido hacer reaccionar a muchos que se han desviado de la verdad hacia el error. Hacer cosas antes que aceptar lo que otro ya hizo por nosotros. Y vivir en una guianza total y completa en el Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Quiero terminar con el siguiente versículo. Verso 5. Les dice Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es otra pregunta retórica. La respuesta a esta pregunta era por el oír con fe. Sigue siendo hasta el día de hoy por el oír con fe. Pero hay algo muy importante que quiero explicar aquí. La palabra suministra, ¿sí? La palabra suministra nos muestra la generosidad de Dios. Mucha atención. La palabra suministra es la palabra griega joreguía. Joreguía, con J al principio, joreguía, ¿sí? Es del griego. Esa palabra joreguía, escuche, se aplicó desde los tiempos antiguos en cosas muy específicas. Mire, desde lo más antiguo, ¿sí? Los dramaturgos griegos, por ejemplo, por mencionarle a Sófocles, a Eurípides, ¿sí? Esos dramaturgos llevaban a cabo sus obras, fíjese bien, sus obras dramáticas, ¿sí? Acompañadas de un coro, hermano, un conjunto de personas, ¿verdad? Que cantaban. Sabe que los dramaturgos griegos no podían solventar el gasto de tener un coro. Entonces, ¿saben qué hacía? ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que había personas de entre la sociedad a las que les gustaban las obras dramáticas de estos dramaturgos que patrocinaban, es decir, aportaban el dinero para poder equipar al coro, para poderlo capacitar, para poderlo formar y que acompañaran, fíjese bien, la obra dramática, ¿sí? Precisamente con ese coro. ¿Me explico? Ese apoyo de la gente, de la sociedad, salía, fíjese bien, como una generosidad de su corazón. Esa palabra es la que nos explica Pablo como suministra en el original joreguía. Y ahora, permítame, esa palabra se fue desarrollando. Conforme fue pasando el tiempo, la palabra, fíjese bien, también, hermano, implicaba lo siguiente. Implicaba que en tiempos de guerra, la palabra joreguía, en tiempos de guerra, había ciudadanos concienzudos, hermano, que daban aportaciones muy significativas al Estado para solventar, escuchen, no solamente a los soldados en el campo de batalla, sino para solventar,
¿sí? El sostener a la misma ciudad. ¿Y sabe cómo es que daban esas aportaciones? Las daban como un regalo. Así como aquellos que aportaban para el coro, que también era un regalo, estos ciudadanos conscientes de decir, caramba, pues si nuestros jóvenes están saliendo a la guerra, que tengan que comer, pero que también aquí nosotros en la ciudad tengamos seguridad y tengamos lo que necesitamos. Entonces, ciudadanos solventes, pudientes, concienzudos, daban como regalo aportaciones grandes para esto. Eran generosos, lo hacían por amor. Y hay una tercera cosa, hermano, que conforme los años fueron pasando, la palabra joreguía significa, mucha atención, esta es fabulosa, significa también esa palabra joreguía, escuche, lo que posteriormente, hermano, en los contratos matrimoniales se estipulaba sobre el mantenimiento que un marido le daba, fíjese bien, en su amor a su mujer. Oh, hermano, qué hermoso. En los contratos matrimoniales, escuche, se estipulaba con base al amor que un marido le tenía a su mujer, el que nada le iba a faltar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es precioso. Que el varón se iba a hacer cargo de su mantenimiento. Era un compromiso que adquiría y lo hacía por amor, porque la amaba, ¿verdad? Creo que, hermano, nada de daño le haría hoy en día tener estipulado eso. Hoy en día que se llevan a cabo los matrimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hoy en día, hermanos, el varón se olvida de eso. Y le dice a la mujer, ándale, ¿quieres comer? Pues trabaja, somos dos, ¿verdad? Y hoy en día, mire, se utiliza así, no digo que sea malo. Cuando es, ¿verdad?, en mutuo consentimiento, pues adelante. Pero a cuántas mujeres hoy en día, hermano, fíjese bien, les faltó la provisión de su esposo, el cuidado, la atención para ella y para sus hijos. De un hombre desobligado, un hombre, hermano, que no le importó, ¿sí?, dar el chivo, dar el diario, dar el dinero para el sustento de su casa, ¿verdad? Ah, pero eso sí, tenía dinero para otras cosas, ¿verdad? No para los suyos, no para su esposa, pero sí para otras cosas. Mire, nada de daño nos haría hoy en día seguir cumpliendo con principios como los que la palabra joreguía, nos indica. Entonces, fíjese qué hermoso, hermano, qué hermoso, y con esto termino. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, aquel pues que por amor, que por generosidad de su corazón, por amor de su corazón, les dio el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, les dice Pablo, digan, ¿lo hace por motivo de las obras de la ley o por motivo de la fe, del oír por medio de la fe? Y la respuesta era obvia, por la fe, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado, solamente por gracia, por la fe. Entonces, qué ingratos somos, ¿verdad, hermanos? Póngame atención y con esto acabo. Qué ingratos somos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vemos el amor de Dios allí. Vemos la generosidad de Dios, que nos amó primero, que Él tuvo la iniciativa de amarnos enviando al Cristo, enviando a su Hijo en la persona de Jesús a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no viene por las obras de una ley incluso la de Moisés. No viene por esta ley. La salvación viene por el creer en el Hijo de Dios. Y somos ingratos porque preferimos los preceptos de hombres. Preferimos, escuchen, preferimos argumentos
preferimos el judaizar, preferimos muchas cosas de los hombres antes que lo que viene del amor de Dios, que lo que viene del corazón de Dios. Por eso somos ingratos. ¿Cómo es que abandonamos la gracia para seguir preceptos de hombres? Eso se llama ingratitud. Porque si Dios nos amó y dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo, qué ingratos somos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y digámosle a Él: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor. Acepto el amor del Padre que manifestado en ti, tomaste mi lugar en la cruz. Y hoy acepto tu sacrificio que por amor hiciste por mí. El derramar tu sangre y dar tu cuerpo fue por amor. Y hoy lo recibo en mi vida. Y te pido perdón si he preferido otras cosas antes que mantenerme en este fundamento de lo que tú hiciste por mí. Porque no hay cosa que yo pueda hacer ni por mí mismo ni por otros, sino solamente aceptar lo que tú has hecho por mí. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor. Perdóname. Porque si he permitido que en mi vida haya ese hechizo por seguir cosas que ni entiendo, que ni conozco, que no son para mí, hoy te pido perdón. Y quiero volver a ti, a la base, al fundamento de mi vida, que es la fe en Cristo Jesús. Hoy vuelvo a ti, Señor. Y te doy todas las gracias en esta noche. Gracias, Señor. Gracias en tu nombre, en tu nombre. Amén. Amén. Hermano, hermana, qué tema tan importante el día de hoy. Compártalo, amén, por Facebook, por YouTube. Amén. Y quiero decirle que todos estos temas, hermano, escuche, son muy, pero muy, muy necesarios. Porque hoy en día, hermano, hay tantas corrientes, tantas filosofías, incluyendo, hermano, esta, que por medio de la ley mucha gente cree, del judaizar mucha gente cree que es la forma correcta de entrar en esa correcta relación con Dios. Es un error. Y necesitamos estudiar, como lo estamos haciendo, esta carta para darnos cuenta de todo ello. Así que compártalo, amén. Compártalo y que sea de bendición. Con esto no pretendemos atacar nada ni atacar a nadie, sino presentar los argumentos escriturales y bíblicos sobre el evangelio de la gracia. Lo que otro hizo en mi lugar. Jesús por mí, por todos nosotros. Amén. No nos separemos de ello y defendámoslo. Amén. Porque es lo mejor que Dios, es lo más excelente y lo más grande que Dios hizo por nosotros, dar a su Hijo. ¿Cómo no defender esto, hermano? ¿Sí? Y si hemos defendido, mire, un sinfín de cosas, ¿cómo no defender, hermano, el evangelio de la gracia? Amén. Así que en este momento, hermano, bueno, pues tengamos esa conciencia y dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues ya llegamos a jueves. Aquí termina la semana de transmisión. Mañana viernes no hay, sino hasta el sábado, con la reunión de oración a las 7 de la tarde. No se la pierda, amén, le invitamos. Y luego el domingo, el lunes el Instituto Bíblico, el martes
¿verdad? Las palabras del Maestro, el miércoles de Juan el Amado y el jueves nuevamente la libertad en Cristo. Amén. Así que bueno, hermano, pues estamos para servirle, le amamos en el amor del Señor. Vaya a cenar rico, pero vamos a orar para ser despedidos. Amén. Bendito Dios, gracias. Bendice tu obra en todo lugar, allá en Ecuador, en Colombia. Señor, estamos orando todos los días por estas obras. En Canadá, en Estados Unidos, aquí en México, en todos los estados, incluyendo localmente a la iglesia, incluyendo San Ignacio, incluyendo Villa Hidalgo, Jalisco, todos los estados de la República. En Europa también, Señor, Londres, Alemania, España, en Oriente también, en Israel. Señor, que tu obra sea bendecida por tu Espíritu en todo lugar, y que tu gracia y tu misericordia nos alcancen siempre y que la comunión de tu Santo Espíritu esté presente todos los días de nuestra vida. Que tu paz sea sobre nuestros hogares y sobre los hogares de los que han salido de con nosotros. Que tu paz sea sobre nuestras vidas. A ti te damos la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana. Pues ahora sí, vaya a cenar rico, que el Señor le bendiga. Y recuerden, nos vemos hasta el sábado. Bendiciones a todos mis hermanos en todos los lugares mencionados. Échenle ganas, manden sus peticiones, hermanos, para el Centinela Internacional, hermanos que están en otros países. Amén. Que el Señor los bendiga y estamos en contacto. Dios le bendiga y le guarde. Amén. Buenas noches.